El legado oculto de la princesa Diana. La historia detrás de su testamento. La madrugada del 31 de agosto de 1997 quedó grabada para siempre en la memoria del mundo. Un accidente automovilístico en un túnel de París terminó con la vida de Diana, Princess of Wales, una de las figuras más queridas y observadas del planeta. Tenía solo 36 años. Mientras millones de personas lloraban su pérdida y el Reino Unido se sumía en luto, otra historia mucho más silenciosa comenzaba a desarrollarse tras bastidores. El destino de su testamento y la herencia que dejaría a sus hijos. Para comprender lo que ocurrió con su patrimonio, es necesario retroceder algunos años, hasta 1993. En ese momento, Diana tenía 32 años y atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida. Su matrimonio con Charles III, entonces conocido como el Príncipe Carlos, se había derrumbado prácticamente en todos los sentidos. La separación oficial había sido anunciada públicamente en 1992 por el entonces primer ministro John Major, y desde entonces los detalles de su relación rota eran analizados a diario por los medios de comunicación. Ese mismo año, Diana también enfrentó otra pérdida personal: la muerte de su padre, John Spencer, octavo Earl Spencer. Su fallecimiento le dejó una herencia considerable y, ante la nueva realidad de su vida, sin matrimonio estable y sin su padre, Diana tomó una decisión importante: redactar por primera vez un testamento formal. A pesar de su fama y su fortuna, el documento resultó sorprendentemente sencillo. Los historiadores reales han señalado que era relativamente estándar en su estructura, pero profundamente personal en su intención. Diana designó a su madre, Frances Shand Kidd, y a su hermana, Lady Sarah McCorquodale, como ejecutoras y administradoras de su patrimonio. Eran las dos personas en quienes más confiaba para cumplir sus deseos, si algún día ella faltaba. En febrero de 1996, poco después de finalizar oficialmente su divorcio de Carlos, Diana modificó ligeramente el testamento. Sustituyó a su antiguo secretario privado, Patrick Jeffson, como ejecutor, reforzando así el papel de su hermana Sarah en la administración del legado. Sin embargo, un detalle crucial cambió el panorama financiero. Tras su divorcio, Diana recibió un acuerdo económico estimado en 17 millones de libras esterlinas, una suma enorme para la época. Paradójicamente, nunca actualizó su testamento para reflejar ese aumento de riqueza. Cuando murió en 1997, el Tribunal Superior de Justicia británico valoró su patrimonio bruto en más de 21 millones de libras, equivalentes a más de 35 millones de dólares en ese momento. Tras pagar impuestos de sucesión, la herencia neta quedó aproximadamente entre 12 y 13 millones de libras. Pero el testamento no era el único documento que revelaba los deseos de Diana. Un día después de firmarlo en 1993, escribió algo conocido como una carta de deseos. Un documento privado que suele acompañar a los testamentos para explicar cómo distribuir objetos personales con valor sentimental. En esa carta, Diana fue muy específica. Expresó que todas sus joyas y 3/4 partes de sus pertenencias personales debían dividirse entre sus dos hijos, Prince William y Prince Harry. Incluso añadió un deseo muy particular. Esperaba que, cuando sus hijos se casaran, sus futuras esposas pudieran usar y disfrutar su colección de joyas. Con el paso de los años, ese deseo se volvió sorprendentemente profético. Cuando el príncipe William se comprometió con Catherine, Princess of Wales, conocida entonces como Kate Middleton, le entregó el famoso anillo de compromiso de zafiro y diamantes que había pertenecido a su madre. Catherine también ha lucido en varias ocasiones pendientes y tiaras de la colección personal de Diana. Por su parte, la esposa de Harry, Meghan, Duchess of Sussex, ha llevado joyas de la princesa en momentos muy significativos. En su entrevista televisiva con Oprah Winfrey en 2021, Meghan apareció usando un brazalete de diamantes de la colección de Diana. Además,
2 diamantes de las joyas originales de la princesa fueron incorporados en su propio anillo de compromiso. Sin embargo, la carta de deseos incluía algo más que joyas. Diana también pidió que el cuarto restante de sus pertenencias personales se distribuyera entre sus 17 ahijados. Para ella, estos niños representaban relaciones profundas y duraderas que existían mucho antes de que se convirtiera en princesa. Entre ellos figuraban nombres conocidos. Uno de ellos era Clementine Hambro, bisnieta de Winston Churchill, quien había sido dama de honor en la boda de Diana con Carlos en 1981. Otra era India Hicks, hija de Lady Pamela Hicks, y posteriormente una destacada diseñadora y figura del mundo del interiorismo. Según las estimaciones realizadas tras su muerte, en 1997, el valor de los bienes personales que componían esa parte del patrimonio era considerable. Cada ahijado habría recibido aproximadamente una cuarta parte del total reservado para ellos, lo que equivalía a cerca de 100,000 libras esterlinas por persona, una suma que entonces rondaba los $160,000. No era un gesto menor. Era un regalo capaz de cambiar vidas, una muestra clara de que Diana había pensado cuidadosamente en cómo quería cuidar a quienes apreciaba. El propio testamento incluía una instrucción clara para los ejecutores. Debían tener en cuenta cualquier memorando escrito o carta de deseos redactada por la princesa dentro de los 2 años posteriores a su muerte. En otras palabras, el documento legal apuntaba directamente a una carta adicional donde Diana detallaba cómo debían distribuirse algunas de sus pertenencias. Sin embargo, pocos meses después de su fallecimiento, esa carta quedó prácticamente anulada. En diciembre de 1997, apenas 4 meses después del trágico accidente que terminó con la vida de Diana, los ejecutores de su patrimonio, su madre, Frances Shand Kidd, y su hermana, Lady Sarah McCorquodale, acudieron a un tribunal británico para solicitar una orden conocida como Variation Order. Este mecanismo legal permite modificar los términos de un testamento después de la muerte de la persona que lo redactó, aunque no es algo que ocurra con frecuencia. El argumento presentado ante la corte se centró en un detalle técnico del lenguaje utilizado en la carta de deseos de Diana. En ella aparecía la palabra discreción, sugiriendo que los ejecutores tenían cierta libertad para decidir cómo aplicar las instrucciones. Bajo la legislación británica, esa ambigüedad podía impedir que el documento fuera plenamente ejecutable. El tribunal aceptó esta interpretación y autorizó la modificación. La decisión tuvo 2 consecuencias importantes. En primer lugar, se cambió la edad a la que los hijos de Diana, Prince William y Prince Harry, recibirían su herencia completa. En el testamento original debían obtenerla a los 25 años, pero tras la modificación la edad se elevó a los 30. Aunque ambos podían comenzar a recibir intereses del fondo fiduciario a los 25, el acceso total al patrimonio quedó retrasado. El segundo cambio fue mucho más sorprendente. Los 17 ahijados de Diana dejaron de recibir las cantidades significativas que ella había planeado para ellos. En lugar de aproximadamente 100,000 libras en bienes personales, cada uno recibiría únicamente un objeto del patrimonio de la princesa, seleccionado por los ejecutores. Algunos observadores describieron posteriormente estos recuerdos como simples souvenirs, una realidad que contrastaba drásticamente con el generoso plan original de Diana. La forma en que se gestionó el proceso generó aún más controversia. Los padres de los ahijados no fueron informados previamente de la solicitud ante el tribunal, a pesar de que la mayoría de los niños eran menores en 1997. Tampoco fueron consultados sobre los cambios. Durante varios años, además, los detalles de la orden judicial permanecieron en secreto. Ni el público, ni las familias implicadas, ni gran parte del entorno real conocían que los deseos de Diana habían sido modificados. La verdad comenzó a salir a la luz años después, en un contexto completamente distinto. El nombre que terminaría revelando parte de la historia fue el de Paul Burrell, quien había trabajado durante décadas para la familia real británica. Burrell empezó su carrera como ayudante de servicio de Queen Elizabeth II y más tarde se convirtió en mayordomo personal de Diana en la residencia de Highgrove. Durante los últimos años de la princesa,
su relación con él se volvió extremadamente cercana. Diana llegó a decir que era el único hombre en quien confiaba plenamente, mientras que Burrell se describía a sí mismo como su roca. Tras la muerte de Diana, su vida cambió radicalmente. En 2000, uno fue arrestado y acusado de robo después de que la policía encontrara más de 300 objetos pertenecientes a la princesa en su posesión, incluyendo cartas personales, fotografías y recuerdos privados. Burrell defendió siempre que Diana le había pedido que guardara esos objetos. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático, pero terminó de manera inesperada en 2002, cuando la propia reina declaró que Burrell le había mencionado previamente que conservaba algunos artículos de la princesa para protegerlos. Con esa declaración, el caso de la acusación se derrumbó y los cargos fueron retirados. Sin embargo, durante el proceso judicial surgieron documentos y detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos, entre ellos la famosa Variation Order, que había modificado la herencia. Fue entonces cuando las familias de los ahijados de Diana descubrieron lo ocurrido. Muchos de estos ahijados eran hijos de amigos cercanos, mientras que otros pertenecían a familias con las que Diana había trabajado o mantenía una relación de confianza. Algunos la conocían incluso antes de su matrimonio con Charles III. Entre los nombres más conocidos se encuentran India Hicks y Clementine Hambro. Clementine tenía apenas 5 años cuando fue una de las niñas que llevaron flores durante la boda real celebrada en la majestuosa St. Paul's Cathedral en 1981. Aquella imagen quedó inmortalizada en muchas de las fotografías más famosas de la boda. India Hicks, por su parte, tenía 13 años durante ese mismo evento. Con el tiempo se convirtió en autora, modelo y empresaria, demostrando que el círculo cercano de Diana estaba lleno de personalidades con trayectorias destacadas. Para todos ellos, saber que Diana los había mencionado en su carta de deseos tras su muerte tenía un enorme peso emocional. En esa carta, Diana había expresado claramente su deseo de que cada uno de sus ahijados recibiera una parte de sus pertenencias personales. Según estimaciones de la época, el valor asignado para cada uno era de aproximadamente 100,000 libras esterlinas, una suma considerable que no solo representaba un gesto simbólico, sino también una ayuda financiera real. Sin embargo, lo que finalmente ocurrió fue muy diferente. En lugar de recibir una parte significativa del legado, cada ahijado terminó recibiendo únicamente un objeto seleccionado por los ejecutores del patrimonio. Muchos de estos artículos nunca fueron revelados públicamente. Algunos comentaristas incluso describieron estos recuerdos como simples souvenirs, aunque esa descripción puede ser injusta, ya que varios objetos tenían un valor sentimental importante. La situación resultó particularmente dolorosa para las familias involucradas, porque Diana había dejado sus deseos por escrito. No obstante, esas instrucciones no se siguieron exactamente como ella las había imaginado. Las decisiones fueron tomadas principalmente por 2 personas en quienes ella confiaba profundamente: su madre, Frances Shand Kidd, y su hermana, Lady Sarah McCorquodale. Hasta hoy no existe una explicación pública completamente clara sobre por qué se ignoró aquella carta de deseos. Algunos expertos legales creen que ambas mujeres quisieron asegurar que los hijos de Diana, Prince William y Prince Harry, recibieran una mayor parte de la herencia. Desde esta perspectiva, la prioridad habría sido proteger el futuro financiero de los príncipes en lugar de dividir los bienes entre más personas. Otros analistas sugieren que el problema pudo haber estado en la redacción de la carta. Al no tratarse de un documento legal completamente vinculante, podría haber generado dudas sobre cómo debía aplicarse realmente dentro del proceso formal de sucesión. Mientras tanto, los objetos personales de Diana permanecieron durante años bajo custodia familiar. Su hermano, Charles Spencer, 9º Earl Spencer, fue el encargado de preservar gran parte de la colección en la residencia familiar de Althorp House. Entre los artículos más famosos se encontraba su icónico vestido de boda, diseñado por David Emanuel y Elizabeth Emanuel. Este vestido fue exhibido durante varios años en Althorp, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo.
La exposición incluía más de 150 objetos personales, entre ellos vestidos, joyas, fotografías, cartas privadas y grabaciones familiares. El dinero recaudado por estas exhibiciones superó los $2 millones y fue destinado a organizaciones benéficas creadas en memoria de Diana. De esta manera, incluso después de su muerte, su legado continuó apoyando causas solidarias. Uno de los objetos más emotivos de la colección era el manuscrito original de la adaptación de la canción Candle in the Wind, 1997, interpretada por Elton John durante el funeral de Diana en la histórica Westminster Abbey en 1997. La canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia, con más de 33 millones de copias en todo el mundo. Tras el pago de impuestos y gastos legales, el patrimonio neto de Diana se estimó entre 12 y 13 millones de libras esterlinas. Según su testamento, esa cantidad debía dividirse en partes iguales entre sus dos hijos. En teoría, cada príncipe recibiría alrededor de 6 millones de libras. Sin embargo, el dinero no se entregó inmediatamente. Fue colocado en un fideicomiso que lo mantuvo invertido durante varios años. Este detalle resultó fundamental. Gracias al crecimiento de las inversiones con el paso del tiempo, la cantidad final que recibió cada uno fue considerablemente mayor. Cuando Harry recibió su parte completa en 2014, diversos informes de prensa estimaban que su herencia había crecido hasta aproximadamente 10 millones de libras. Pero el legado de Diana no se limitaba al dinero. Uno de los aspectos más emotivos de su herencia fue su extraordinaria colección de joyas, piezas cargadas de historia y significado personal. Entre ellas destacaba el famoso anillo de compromiso de Diana, un gran zafiro ovalado rodeado de diamantes que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la familia real británica. Después de la muerte de su madre, fue Harry quien decidió conservar inicialmente el anillo como recuerdo personal. Durante varios años lo guardó cuidadosamente. Sin embargo, cuando William decidió comprometerse con Catherine, Princess of Wales, Harry tomó una decisión profundamente simbólica. Entregó el anillo a su hermano para que lo utilizara en la propuesta de matrimonio. En 2010, William le propuso matrimonio a Catherine con ese mismo anillo, conectando así dos generaciones de la familia real. Hoy, la princesa lo lleva diariamente, cumpliendo uno de los deseos que Diana había expresado en su carta personal, que las futuras esposas de sus hijos pudieran llevar sus joyas y mantener viva su memoria. La colección de joyas de Diana era famosa por su elegancia y diversidad. Incluía piezas recibidas como regalos oficiales durante su vida como miembro de la familia real, otras heredadas de su familia y algunas que ella misma eligió comprar. Entre ellas había collares de perlas, pulseras de oro, pendientes delicados y relojes de lujo. Uno de esos relojes, un elegante modelo de Cartier, fue conservado por William, quien en ocasiones lo ha llevado en público como un discreto homenaje a su madre. Otras piezas también han continuado su historia a través de la nueva generación. Cuando Meghan, Duchess of Sussex, se casó con Harry en 2018, apareció en la recepción de su boda luciendo un espectacular anillo de aguamarina que había pertenecido a Diana. La joya, con una gran piedra azul claro, era una de las favoritas de la princesa. Meghan también ha sido vista usando pendientes de mariposa y un brazalete de diamantes que pertenecieron a su suegra. Incluso el anillo de compromiso de Meghan incluye un homenaje a Diana. Harry diseñó la pieza utilizando dos pequeños diamantes procedentes de la colección personal de su madre, de modo que una parte de ella estuviera simbólicamente presente en ese momento tan importante. Sin embargo, el papel de la herencia de Diana en la vida de Harry iría mucho más allá del valor sentimental. En 2021, durante una famosa entrevista televisiva con Oprah Winfrey, Harry habló abiertamente sobre cómo ese dinero había influido en una de las decisiones más difíciles de su vida. En 2020, él y Meghan decidieron abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. Según explicó Harry, después de esa decisión su padre, Charles III, dejó de proporcionarles apoyo financiero.
También perdieron el sistema de seguridad oficial que acompañaba a los miembros de alto rango de la realeza. En ese momento crítico, Harry recurrió al fondo fiduciario que su madre había dejado para él. Durante la entrevista, explicó que ese dinero fue esencial para construir su nueva vida fuera del sistema real. La pareja finalmente se estableció en Montecito, en California, donde comenzaron una etapa completamente distinta. Harry expresó que, sin la herencia de su madre, habría sido imposible dar ese paso. Durante años, el fondo heredado de Diana permaneció relativamente silencioso en la historia pública. Sin embargo, cuando Harry y su esposa, Meghan Markle, decidieron alejarse de sus funciones reales en 2020, ese dinero se convirtió en una pieza clave de su nueva vida. El patrimonio que Diana había reservado para sus hijos ayudó a cubrir su seguridad, contribuyó a la compra de su hogar en California y les dio el tiempo necesario para reorganizar su vida lejos de la institución real. Antes de que se concretaran acuerdos millonarios con empresas como Netflix y Spotify, ese respaldo económico les proporcionó estabilidad en un momento de enorme incertidumbre. De alguna manera, el legado de Diana terminó ayudando a su hijo menor a construir una vida independiente. Para muchos observadores, hay una ironía profundamente emocional en esta historia. El dinero que Diana dejó pensando en el bienestar de sus hijos terminó ayudando a Harry a distanciarse de una institución que, según él mismo ha contado en entrevistas y documentales, fue fuente de dolor tanto para él como para su madre. Aún así, la historia del testamento de Diana sigue rodeada de preguntas sin respuesta. Poco después de su muerte, su madre, Frances Shand, y su hermana, Lady Sarah McCorquodale, solicitaron a un tribunal británico modificar algunos aspectos de la distribución del patrimonio. La autorización judicial llegó en diciembre de 1997, apenas 4 meses después de la muerte de la princesa. Aquella decisión cambió ciertos detalles importantes del legado y se tomó sin informar públicamente a todas las personas implicadas en ese momento. Con el paso del tiempo, el tema ha generado debates y especulaciones, especialmente porque ninguna de las dos ejecutoras ofreció posteriormente una explicación detallada sobre las razones que las llevaron a tomar esa decisión. Más de 2 décadas después, el testamento de Diana continúa siendo un capítulo fascinante de su historia. No solo revela cómo intentó proteger el futuro de sus hijos, sino también cómo su legado sigue influyendo en los acontecimientos actuales de la familia real. Quizás lo más sorprendente es que, muchos años después de su muerte, el amor y la previsión de Diana siguen teniendo efectos reales en la vida de sus hijos. Incluso en medio de cambios, controversias y decisiones difíciles, su legado continúa presente, recordando que las huellas que dejó en sus seres queridos y en la historia siguen siendo imposibles de borrar.